Señores, que ya estamos grabando. Bueno, no os voy a leer el currículum de Pepe porque es, aparte de apabullante, enorme, con lo cual deciros simplemente que casi todas las conversaciones que haya sobre BIM, si no sale el nombre de José Emilio Nogués, a lo mejor no estáis hablando con la persona adecuada, porque yo creo que me lo he encontrado de norte a sur y de este a oeste en todas las... O sea, siempre hay alguien que lo conoce, que ha estado trabajando con él, que está trabajando con él, que va a trabajar con él, con lo cual yo creo que por lo menos apuntaos el nombre si alguno no sabéis de él. Y como si hablan de él es porque sabe de lo que habla él también, pues hoy nos va a contar qué es esto de los entornos comunes de datos y sobre todo cómo implementarlos, creo, con la herramienta con la que trabaja él, que es BIMsync. Lo que no Que me por puedo creer cierto, es que dejes atrás el único dato importante, que es que trabaja con Archicad. me resistía a decirlo porque sabía que te iba a dar pábulo para soltar cualquier tontería, pero efectivamente trabaja con Archicad, por eso se reía cuando el comentario antes de empezar a grabar de la actualización de Windows para los de Revit. Pero bueno, trabaja con Archicad, trabaja con Mac, con lo cual se ve que la cabeza la tiene mejor amueblada que muchos de nosotros. En fin, señores. Bueno, con esta presentación tan alucinante que nunca me ha hecho nadie, pues no tengo más que agradeceros no solamente la presentación, sino la invitación a esta reunión de grupo de usuarios, ¿no? Pues por Yo supuesto. a muchos de vosotros os conozco también, no es nueva esta relación, he ido muchas veces por ahí, por Galicia, y he participado en algunos de los cursos que organizaba el colegio, entonces hemos tenido contacto más estrecho. De hecho, el que me hayas llamado Pepe ya indica Que se me va la cabeza. cierta proximidad, ¿no? Pero está bien, está bien. Bueno, yo os voy a contar un poquito lo que tiene que ver con el entorno común de datos según la nueva ISO, ¿no? La ISO 19650. Perdón, José Emilio. Sí, voy a recomendar a todo el mundo que ponga la vista en vista hablante, porque parte de la presentación la va a ver sobre tu pantalla, entonces si nos tienen mosaico te ven pequeñito. Así que ponedlo en vista hablante para que se vea la presentación que tiene. Vale, bueno, poco queda que decir sobre mí. Prefiero Archicad, como bien has dicho, pero yo realmente trabajo con Allplan, trabajo con Archicad y trabajo con Revit. Yo tengo, por suerte o por desgracia, ese mismo virus que tienes tú de probarlo todo y de entrenarlo todo. Y además soy de los insensatos que se compran licencias de todo y una vez que ya has gastado el dinero, pues no te queda más remedio que usarlo. Entonces, bueno, conozco las virtudes y los defectos de casi todos los programas. Me queda Bentley, pero a eso es que ya me resisto, no pienso jugar por ahí. Con los programas de presupuestos ocurre lo mismo. Trabajo con casi todos y sé que todos tienen alguna ventaja o tienen algún inconveniente. Yo llevo con esto desde el año 2000. En el año 2000 empecé con Allplan, vinculando presupuestos y vinculándolo con el RICAL, el cálculo de estructuras, y eso ya me parece que era un mundo. Y a partir del 2013 empezamos a organizar los congresos BIM de Valladolid, el BIM Competition también desde el 2014, que algunos de vosotros igual hasta habéis participado. Entonces, sí he tenido esa actitud proactiva de evangelizador que uno va perdiendo con los años. Ya a cada vez le quedan menos ganas de ir evangelizando. Pero si he vuelto a evangelizar es porque hemos conseguido la semana pasada certificar a la primera empresa constructora en la ISO 19650 aquí en España, con AENOR. Precisamente una empresa gallega con la que llevamos un par de años trabajando y bueno, finalmente el grado de implicación por parte de la constructora fue suficientemente grande como para atrevernos a certificarnos con la ISO 19650. Antes de empezar con la ISO 19650, saber que esta ISO, une en ISO 19650 1 y 2, que son las dos partes que están traducidas al castellano, derivan de la norma británica de la PAS 1192. Y insisto un poco en que deriva de la 1192 porque los británicos, que han entrado en el BIM muy tarde,
por supuesto 100 años después que los noruegos o Singapur o incluso los americanos u otros países nórdicos. Han entrado muy tarde, pero han hecho las cosas bastante bien y han desarrollado un plan de actuación, el Governance of Landing, y una serie de normativas que se habrán ido por la puerta de atrás, nos han dejado de ser europeos, pero a nivel internacional nos han dejado todos sus procesos y toda su normativa, ¿no? Sus estándares en lo que ellos entienden el BIM, que es una modificación de lo que entendían los americanos del BIM. Lo plasmaron en la PAS 1192 y cuando alguien tuvo la brillante idea de hacer una norma ISO, una norma internacional, dijeron, pues sí, ya la tenemos hecha, es la 1192. Entonces, algunas de las diapositivas que os voy a poner hoy tienen que ver precisamente con la ISO, con la PAS 1192, están extraídas de la PAS 1192, porque es mucho más visual y mucho más intuitiva que la propia ISO, ¿no? Parece que las normas ISO tienen ese tufillo de estandarización legal y tienen que, si no son incomibles, pues como que no están bien hechas. Pero bueno, sabiendo que son prácticamente igual, que hay un pequeño cambio semántico, podemos partir de la 1192. Entonces, la primera imagen espero que se vea suficientemente bien, porque hemos estado comprobando antes que Zoom limita mucho la calidad de la imagen, pero bueno, la cuña esta de los niveles de madurez de View Richards las conocéis todas, ¿no? Esta la conocéis todas. Entonces, la diferencia sustancial entre el nivel 2 y el nivel 3, ¿no? Porque dices, bueno, el nivel 0 lo sabemos todos, nivel 1 sabemos todos, nivel 2 es lo que se habían marcado los británicos para el año 2016, que es ese trabajo colaborativo. Y es que, aunque no lo veáis aquí abajo, debajo de la flecha, aparece la PAS 1192, es decir, la PAS 1192 abarca, la BS, la British Standard 1192, que es la evolución de la PAS, se queda aquí, en este nivel 2, ¿no? Y está diciendo, bueno, aquí hay que trabajar ya en BIM, estamos trabajando en modo colaborativo, pero hay una aspiración a pasar al nivel 3. Y pasar al nivel 3 significa que los británicos han dado hasta el año 2025, y eso es dentro de muy poquito, pero que nosotros podemos estar trabajando perfectamente en nivel 3, y ya veréis que algunos incluso ya estáis trabajando en nivel 3, y nosotros llevamos ya tiempo trabajando en nivel 3. La diferencia en ese nivel 2 de trabajo colaborativo a secas al nivel 3, a lo que ellos llaman el iBIM, el BIM de Internet, es que se está trabajando con IFC, se está trabajando con formato abierto, con el entorno de diccionario, el International Frame Dictionary, o sea, con los conceptos y las definiciones de la Business Smart, con el formato de OpenBIM y en la web. Esas son las dos principales características. Hay otra imagen que a lo mejor es la que habéis visto con más frecuencia, porque estos gráficos, como que las normas, al no ser normas europeas, no ser normas españolas, son más difíciles de entender, pero cuando pasamos a los gráficos los entendemos todo, ¿no? A nivel 0 trabajamos en papel, nivel 1 ya hay formatos digitales, nivel 2 ya empezamos a colaborar, y nivel 3 es cuando tenemos la base de datos compartida. Bueno, pues este nivel 3, que es esa base de datos, esa información compartida en la web, o sea, ya digo que la principal diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 es eso, es el iBIM, es el BIM de Internet, el BIM en la web, y la utilización de estándares abiertos. Porque dice, bueno, es que yo estoy usando Autodesk, estoy usando el BIM 360, estoy usando los subproyectos desde Revit. Sí, vale, estás en nivel 2. O sea, si no te sabes de una sola marca, si no estás colaborando porque realmente lo que estás haciendo es trabajar con el mismo programa, estás en nivel 2. La diferencia para pasar a ese nivel 3 es decir, bueno, es que yo ya me acepto programas de todo el mundo y además no los tengo en mi ordenador, no estoy enviándome las cosas por email, estoy compartiéndolo en un entorno común de datos, que es a lo que íbamos hoy, ¿no? Entonces, la primera propuesta que hay para ese entorno común de datos es el decir, bueno, no podemos condicionar cómo trabajamos cada uno. Cada uno trabaja con sus programas, porque estamos hablando de que es OpenBIM, de que no vamos a trabajar obligatoriamente con un sistema o con una marca, cada uno trabaja en sus programas
y trabaja en su casa, trabaja en su disco duro, trabaja en su propio NAS, trabaja donde quiera. Y esos son los work in progress, las distintas carpetas. Pues aquí hay varias carpetas azules, ¿no? Y bueno, cada uno trabaja con su propio work in progress. Y llega un momento en el que dice, vale, lo que yo estoy haciendo, mi presupuesto, mi plano de situación, mi levantamiento topográfico, mi nube de puntos, lo que yo esté haciendo en ese momento, yo lo doy por bueno. Hasta ahora no quiero que lo vea nadie porque he estado trabajando en ello, tengo el presupuesto a medias y no quiero que lo vea alguien y me diga, es que se te ha olvidado, es que lo tienes mal, ya lo sé, es que lo tengo a media. Cuando yo doy ese visto bueno, esa primera aprobación, es cuando lo comparto, cuando pasa a compartido. Y compartido significa que alguien que es superior a mí, puede ser mi cliente o puede ser mi jefe de proyecto o puede ser el director del equipo, lo que sea, alguien que es superior a mí está revisando ese trabajo que yo he dado por bueno, perdón, que yo he dado por bueno y me va a decir, bueno, pues está mal, olvídate, hay algún problema de algún tipo, no has reunido, no has cumplido las especificaciones, te faltan parámetros, lo que sea, ¿no? Y se devuelve a Toriles, directamente se elimina de esa carpeta de compartido y se comunica un PCF o una incidencia o el sistema que tengáis, mediante Teams, mediante lo que queráis, se comunica ese rechazo. De forma que el work in progress vuelva a estar operativo. Ese fichero con el que estábamos trabajando nosotros desde nuestro disco duro, desde nuestro ordenador, desde nuestro servidor, lo que sea, sigue estando en proceso. Pero también puede ocurrir lo contrario, que ese documento esté bien, ese modelo, ese documento, ese presupuesto, ese lo que sea, esté bien. Y entonces, si está bien, ese modelo se autoriza. Y autorizarse significa que ya se hace público, se pasa a un espacio que ya es público y al que todos pueden ver. Entonces, si el modelo de arquitectura, por poner un ejemplo, ¿no? Alguien está haciendo el modelo de arquitectura, lo ha dado por bueno, se ha aprobado, el jefe de proyecto dice, pues está bien, esto nos encaja, cumple las especificaciones del cliente, nos está bien, vamos a ponerlo en público. A partir de aquí se vuelve a empezar el ciclo. Otras personas, otros agentes, el estructurista, el calculista de instalaciones, el de medio ambiente, el que está encargado del presupuesto, etcétera, un montón de personas parten de este documento que ya ha tenido una aprobación y una autorización, parten de este documento y ellos empiezan a trabajar. Su cálculo de estructuras lo pueden hacer con un modelo de arquitectura que ya está aprobado. Y de nuevo, cuando ellos digan, desde sus work in progress, digan, vale, yo ya mi estructura ya la he comprobado, cumple, está estupendamente, se encaja con lo que me has dicho, la voy a compartir. Paso de nuevo, transmito, comparto de nuevo ese modelo de estructura. El calculista de instalaciones, de climatización, de fontanería, de la que sea, hará lo mismo y irá depositando en su espacio de compartido ese fichero suyo, ese modelo, ese fichero suyo. De nuevo, el responsable de esa aprobación, de esa autorización, dirá, está mal, se te vuelve a Toriles, se rechaza tu propuesta, o está bien y la empezamos a compartir. Claro, este proceso, que es cíclico, ¿no? No se produce al final del proyecto, no se produce cuando ya tengo el básico, ahora ya lo puedo compartir. No, este proceso hay que definirlo con una periodicidad mucho más corta. Si tengo un esquema inicial, puedo empezar a proponer, ese esquema inicial cumple con los retranqueos que dice la norma urbanística, cumple con la superficie construida máxima que me permite. Bueno, pues yo puedo estar compartiendo un modelo de masas para que otras personas empiecen a decir, ojo que con esa geometría a lo mejor ya no cumples eficiencia energética porque tienes un espacio poco compacto y entonces no hay que esperar a que el modelo esté terminado con los vierteaguas y todas las carpinterías para compartir un modelo de arquitectura. Este proceso es cíclico y se va produciendo, digamos que repetitivamente. Cuando los documentos no valen o cuando los ha terminado, pasan a archivado. Entonces, esto, que he intentado evitar la palabra carpeta, pero lo más fácil es hacerlo con carpetas. Tú puedes tener tus discos duros y puedes ir pasando a un entorno de lo que sea, de Dropbox, de Google Drive, de lo que sea,
con una estructura de carpetas y de permisos, podemos estar generando un entorno común de datos. Pero lo que tenemos que mantener es el ciclo de información del activo. O sea, el problema que primero quiere atacar la ISO y que es la base de la PAS, es decir, lo más importante de todo esto, que lo habréis oído muchas veces, es la I, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que lo más importante del BIM sea la I, pero bueno, a efectos de esta conferencia, de esta charla, sí. Daremos importancia a la parte de información. Entonces, ese es el ciclo de información de todo el activo, que se supone que parte de unos requerimientos del cliente, porque nosotros estamos acostumbrados a, si somos técnicos, a hacer un proyecto, entregar ese modelo y ya hemos hecho nuestra parte. Y la constructora, en el caso de que tenga la suerte de que le proporcione un modelo, pues trabaja con ese modelo y ha hecho su parte, ¿no? Y ahí hay como traspasos de información de la fase de proyecto a la fase de obra, de la fase de obra a la fase de mantenimiento. Pero lo que nos insiste muchísimo en la ISO es que estemos siempre trabajando sobre esto, estemos pensando siempre en el modelo final, en el Asset Information Model. En el modelo que le vamos a entregar al modelo del activo que le vamos a entregar al propietario, que es el que debe cumplir los requisitos que nos ha puesto inicialmente el propietario, y que para llegar a este modelo hemos tenido que partir de un modelo de arquitectura y un montón de información y de documentación externa. El Asset Information tiene un montón de documentación externa a la que hay que cargar al modelo. Respecto de la cantidad de cosas que tiene, esto es de la 1192.3, en la que estamos hablando de la gestión de la información, hay dos cosas importantes que yo quiero recabar de este ciclo de vida de la información. Uno es que parece que se nos llena todo el mundo la boca con el tema del BEP, el BEP, hay que entregar el BEP, hay que exigir el BEP, hay que gestionar el BEP. Pero los británicos, a la parte del BEP, incluso la fraccionan, ¿no? La fraccionan en mucho, ¿no? Frente al BEP americano, el modelo del BEP americano de la Unidad de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania, que era único, pues los británicos le dicen, bueno, hay un EIR previo, que el BEP lo fracciona y la primera parte la pone el cliente con el EIR, luego hay un pre-BEP, luego está el BEP, pero a la parte más importante que le dan es al MIDP, al Master Information Delivery Plan. Esto le dan muchísima importancia y que nosotros normalmente no estamos dando. Esto es una de las dos cosas que quería señalar de esta imagen de la PAS. La otra es esto, es el tema de qué es lo que forma la información del modelo. Porque entramos todos en el mundo BIM, entramos por la información gráfica, en la geometría, que podemos visualizar fácilmente ¿Se me sigue escuchando? Porque me parece como que habéis parado. Vale, sí, nada. Vale, perdón, me había parecido que se había detenido la imagen. Estaba diciendo la información gráfica, que obviamente es lo que nos entra por los ojos y lo que todo el mundo, sobre todo los profanos, ven enseguida del BIM, el 3D. Vale, esa es una parte importante, es un tercio de la parte. Otra parte es todo lo que tiene que ver con la información no gráfica, la información que lleva incluido el modelo, que cuando seleccionamos un muro, eso sabe que es un muro, no son dos líneas como en casa, sabe que es un muro y que tiene unos materiales, y tiene un espesor, y tiene un volumen, y tiene una altura, y está en una planta, y está en unas coordenadas, etcétera, etcétera. Esa es la información no gráfica. Pero la tercera pata, que es la que normalmente carecemos en España, que es la parte de documentación. Nuestros modelos tienen que llevar documentación. Y tendemos a pensar, porque Autodesk, entre otros, nos ha forzado a pensar así, tendemos a pensar que la parte esta está aquí, que la documentación está se introduce como parámetros, ¿no? Tengo, para pasar de un lot 200 a un lot 300 a un lot 350, lo que le estoy añadiendo son más información a través de parámetros que yo voy metiendo en el mismo modelo. Bueno, no siempre tenemos que introducir la información a través de parámetros de modelos. Se puede añadir como documentación, ¿no? Y además es que los británicos están diciendo, bueno, es que son tres patas exactamente igual de importantes.
Entonces, ¿cómo montamos un Command Data Environment? Bueno, podemos montarlo en cualquier plataforma, he dicho, bien gratuito, desde que nosotros compartamos accesos en nuestro propio servidor, a que contratemos un espacio en Dropbox o un espacio en Google Drive y gestionemos algún tipo de estructura de carpetas. Lo importante es que cumpla una serie de requisitos, ¿no? Algunas características importantes de ese Command Data Environment, como el tema de restringir los accesos. Es decir, si estamos compartiendo, si estamos creando esa estructura de autorizaciones, ¿no? Estamos basándonos en un sistema de transmisión de información que hay que autorizar y que hay que validar, lo que no podemos es dejar que todo el mundo entre en todas las carpetas. Entonces podemos crear esa estructura de carpetas y decir, bueno, a estas carpetas las llamamos compartido y solo pueden entrar unas personas, otras no pueden. A estas otras carpetas que es público pueden entrar a leer todas las personas, pero en cambio no pueden escribir, porque obviamente en público solamente el responsable del proyecto es el que escribe, el que aprueba esos documentos, y el hecho de depositar esos ficheros en esas carpetas nos estaría suponiendo una aprobación. Otra de las cosas que tiene que ser ese comandante intermedio es un gestor documental, ¿no? Porque lo que no vale, que seguro que todos en alguna parte de vuestra vida habéis estado haciendo, es versionear ficheros. Los ficheros no se versionan, ¿no? No tengo memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria definitiva, memoria final, memoria redefinitiva. No, lo que tengo es la memoria. Y lo que estamos haciendo es sobreescribir ese mismo fichero, que dice la memoria, está diciendo el plano, un plano, un modelo de arquitectura, lo que sea. Y lo que estamos haciendo es sobreescribir y permitir que nuestro sistema, nuestro gestor documental tenga versiones. Entonces estamos teniendo la versión 7 de la memoria. Pero si nos interesa, no nos interesa la versión 7 o la versión 7 del modelo de arquitectura. No nos está interesando la versión 6, la 5, ni la 4, la 3, porque son versiones obsoletas. Pero ese gestor documental nos tiene que poder permitir volver a ellas. Nos tiene que poder permitir decir, vale, la 8, que es la última versión de este modelo de arquitectura, tiene fallos. No los hemos detectado a tiempo y tiene fallos. Es mejor volver a la 7. Bueno, nuestro gestor documental tiene que permitir esas cosas. Pero estoy hablando de un sistema que no tiene que ver con el nivel 3, ¿no? El nivel, sería, me he encontrado por ahí por internet alguna cuña de estas de View Richards, en las que el nivel 2 hace una pequeña mordida en el nivel 3, precisamente para decir, bueno, vale, trabajamos en la web, pero trabajamos de esta manera de carpetas. Entonces, a partir de aquí, para garantizar ese proceso de aprobación, empezamos a necesitar alguna herramienta más. Entonces, yo os voy a contar cómo trabajamos nosotros utilizando una aplicación. Creo que ahora yo debería compartir pantalla desde aquí. Vale. Estaríais viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Vale. Vale, esto es BeamSync, es una aplicación web, porque la primera condición que estamos hablando es de que, hemos dicho para ese nivel 3, tengamos los documentos en la web, ¿no? Tengamos esa información compartida. Puede ser un problema, ¿no? Especialmente en aquellos sitios donde no tengamos buenas coberturas de Internet, pero eso se supone que se está reduciendo y que el mapa de cobertura cada día aumenta más. Igual estoy hablando en un entorno ahí en Galicia en el que tenéis más problemas, ¿no? Por vuestra propia orografía, pero bueno, ese sería el único problema. Porque todo lo demás se supone que son ventajas. Tenemos toda la información en tiempo real, no hay que instalar nada, esto funciona con cualquier sistema operativo, ya no importa si estamos trabajando con Windows o con Linux o con Revit o con Archicad o con lo que sea. Entonces, la aplicación lo que nos permite es precisamente tener esas 3 patas que yo decía antes de información del modelo, ¿no? Tenemos la información gráfica, tenemos los modelos, tenemos la comunicación, tenemos los documentos y tenemos
toda la información que proporciona el modelo. Entonces, el sistema de gestión documental, me vuelvo aquí a modelos, el sistema de gestión documental me permite tener carpetas, me permite tener toda estructura como en cualquier otro sistema web, como si fuese un Dropbox, como si fuese un Google Drive. Por cierto, tanto Dropbox como Google Drive pueden no cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? En principio no lo cumplen. Nosotros no podemos subir a un entorno web, no podemos subir nada que no sepamos dónde está alojado, no sabemos si está alojado en un servidor en Amazon en Irlanda, o si está en Estados Unidos, o si está en Irak o en Rusia. Eso no lo sabemos. Cuando subimos algo a Dropbox nadie nos ha preguntado, ni nosotros hemos preguntado dónde estamos alojando nuestros documentos. Entonces, eso va en contra del Reglamento General de Protección de Datos. Que algún día, ya sabes que la Comisión Nacional de ¿cómo es? No recuerdo cuál es el título oficial de la Comisión de la Protección de Datos en España, pero nos están obligando a mantener control de todas nuestras bases de datos, y esto es documentación sensible. Si subimos las fotos de nuestros hijos en la primera comunión, no pasa nada. Si subimos una factura o una oferta o cualquier documento con una memoria que tenga nombres NIF de nuestros clientes, estaríamos incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. Google dice que cuando pagas, no lo usas gratuito, cuando usas el Google Drive de pago, supuestamente ellos garantizan que se cumple el reglamento. Bueno, esta aplicación en principio sí lo cumple. Nosotros aquí podemos generar bibliotecas tanto internas como crear nuevas bibliotecas partiendo de Dropbox o de SharePoint. Es decir, la gente no tiene por qué tenerlo todo aquí arriba. Hay gente que dice, no, es que yo ya lo tengo en Dropbox, ¿por qué lo voy a duplicar? No pasa nada. Clonamos la versión de tu directorio de Dropbox, o clonamos tu directorio, tu estructura de carpetas de SharePoint, y no hace falta que lo tengas en dos sitios. Lo que sí es importante es que la documentación esté accesible. Y quiero que la documentación esté accesible porque necesito hacer ese proceso de vinculación de la información al modelo. Pero vuelvo al por qué estamos hablando de la ISO 19650. Bueno, estas bibliotecas que tenemos en BeamSync, cuando vamos a configuración, podemos activar el flujo de trabajo de ISO 19650. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando yo he dicho antes que intentaba evitar la palabra carpetas, ¿no? en ese flujo en el que hablaba de compartido, de work in progress, compartido, publicado, parece que enseguida nos vamos a carpetas, pero no es necesario, no tiene por qué ser carpetas. La información puede estar en una estructura organizada de carpetas. No necesariamente tiene que estar trasladándose y moviéndose de un sitio a otro constantemente. Yo puedo haber definido una estructura de carpetas definitiva, y los documentos que yo subo ahí pueden tener metadatos, pueden tener estados. Y el estado de si está en work in progress, o está compartido, está publicado, está rechazado, es... Un segundo, ¿sería posible que le dieses un poquito más de tamaño a la web? Con control rato. Mis ojos te lo agradecen. Gracias. Ahí. Gracias. Vale, seguiré diciendo. De esta manera, ese estado de los documentos nos evita el tener que estar trasladándonos de un sitio a otro. Vale. Entonces, cuando vamos a subir un documento cualquiera, nos pregunta si queremos que por defecto los documentos tengan estado o no tengan estado. Y si decimos que no está en estado, dice, bueno, publicado, o que estén en cualquier otro de las fases. Entonces, si yo vengo aquí a documentos y digo mobiliario, perdón, carpeta, fichas técnicas, voy a subir. El problema está en que cuando amplío pierdo... Bueno, cuando estoy aquí, estoy viendo que esta estructura de carpetas, que son directorios normales y que yo he ido creando en función de mis necesidades, no de la PAS 1192, cuando estoy dentro, yo veo qué documentos están publicados
y qué documentos están en work in progress, qué documentos están en aprobado y están esperando una publicación. Claro, yo lo veo porque en este caso, soy el administrador de este espacio. Una de las cosas que dice la ISO 19650 es que la estructura, el entorno común de datos, toda esta configuración la tiene que proporcionar el cliente. Insiste en varios puntos a la vez, diciendo eso, que el entorno común de datos no es algo que cada uno monte, que la constructora tiene el suyo, que los proyectistas tienen el suyo y que el cliente tiene el suyo. No, en principio, el cliente es el que debe garantizar que es el que va a recibir. No olvidemos que tanto la ISO como la PAS, su objetivo final es tener ese Asset Information Model, el modelo de información del activo. Que lo que ocurra entre medias, que la fase de proyecto, todas las incidencias, todas las versiones, todos los modelos que ocurran durante la fase de diseño, pues serán importantes para nosotros que somos arquitectos. Pero para el cliente eso supone 1 o 2 años de la vida del activo y no es importante. Lo importante es lo que ocurre después, ¿no? Entonces, tanto la fase de proyecto como la fase de construcción van orientadas a generar ese gemelo digital, el Digital Twin, que contenga toda la información relevante para la gestión del activo. Entonces, en este caso yo decía, soy el administrador y me aparece ya todos los estados como publicados, ¿no? Pero cualquier documento de estos, que simplemente es un PDF, yo puedo, si me abro el modelo de arquitectura, por ejemplo, pues esa es una ficha técnica que tiene que ver con este PDF que he abierto, es una ficha técnica que tiene que ver con esta terraza. Pues lo enlazo y automáticamente esta terraza tiene ya un documento y este documento tiene ya un elemento. Si me vuelvo, documentos, cierro la ventana 3D, vuelvo de nuevo aquí. Es que si lo veis, estáis viendo muy pequeñito, casi no lo vais a ver. Entonces, dentro de este documento, de este PDF de cubierta plana invertida, esta ficha técnica, aparece aquí un enlace. Cuando yo le doy que me los busque, automáticamente me localiza en el modelo donde está vinculado ese PDF. De forma que estamos teniendo una base de datos en Internet, que era lo que nos pedía la ISO, ese IBIM, lo estamos teniendo en Internet, lo tenemos compartido y estamos teniendo una sola base de datos donde está toda la información, toda la geometría y toda la documentación. Y está vinculada entre sí, ¿no? El modelo sabe que tengo un documento y si lo pincho me lo lleva directamente para visualizarlo. El documento sabe que tengo un elemento constructivo, o 5 o 10 los que tenga. Esto no podría haber seleccionado más elementos. Puedo seleccionar todos estos y decir, enlázamelos también. De forma que yo ahora, cuando voy al documento, ya me dice que tengo 4 elementos vinculados. Y si pido que me los busquen, me los encuentra, ¿no? Entonces, yo tengo toda la información vinculada, ¿vale? Pero lo que es más singular, lo que yo quería insistir, era la parte de las aprobaciones, ¿no? Que tendemos a pensar que ese esquemita de la PAS 1192, en la que nos vamos pasando los documentos de un sitio a otro, como que estamos trasladando las cosas de carpeta. Bueno, no es necesario trasladar las cosas de carpeta. Hay un flujo de trabajo que nos permite introducir ese metadato dentro del propio documento. Vale. Bueno, yo puedo contaros muchas más cosas, pero me han advertido que sois un grupo muy dinámico y que tenéis muchas inquietudes y que debería dejar un poco de espacio para
debatir. Entonces, si os parece bien... Más que debatir, José Emilio, lo que te comentaba es que vamos a aprovechar que te tenemos aquí y tratar de exprimirte un poquito. Así que yo animo a cualquiera que... Mira, ya Manuel García Navas, Manuel, tío. No vale, que ese me tiene privado, ese Claro, me tiene por privado luego. Que lo tienes con hilo directo toda la semana. Pero efectivamente, que no os cortéis ninguno y cualquier duda que tengáis, evidentemente si es respecto al tema mejor, se la planteamos a José Emilio y que nos comente él. A ver, Manuel, que tiene la mano levantada. Muy buena, muy interesante, José, la charla, enhorabuena. Mira, a todo en general, hay algo que me preocupa, a ver, José, tú lo que opinas de esto, y es de la obsolescencia de este tipo de plataformas, es decir, hasta qué punto nos podemos fiar de depositar toda nuestra información. No me refiero en temas de seguridad, sino a largo plazo. Imagínate que yo me caso con BinSync o con Bin360. ¿Durante cuántos años? Muy buena pregunta. ¿Me has entendido, José? O sea, ¿se puede ir esa plataforma al carajo, esa empresa al carajo, yo perder toda mi información? ¿Hago un plan B, lo guardo en un servidor? Cuéntanos, José, gracias. Vale, dos cosas. Es que además eso me ha llegado por varias historias, ¿no? Ha habido varios comentarios similares diciendo, bueno, es que este tipo de empresas son las que compra Autodesk. Entonces, no hay problema de que desaparezcan porque son las que al final acaban convirtiendo. Es más, el problema estará cuando la compre Autodesk. No, pero a lo que yo iba, fuera de bromas, es que cuando yo tengo todo esto, estoy tratándolo durante un ciclo de vida, que puede ser una serie de fases, que puede ser proyecto y obra, puede ser solo obra, lo que quiera. Pero llega un momento que dices, efectivamente, me quiero pasar a otro. Entonces yo tengo aquí exportaciones. Entonces yo me puedo exportar y me voy a cambiar de proyecto, voy a ir a otro proyecto mejor, porque aquí sí que tengo un montón de exportaciones. Esta es la sede de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, que es en Valladolid. Entonces yo me voy aquí a modelos, porque aquí sí que tengo ya un montón de exportaciones. Cuando yo termine o cuando me parezca, yo puedo generar una exportación. Y a mí me deja generar muchas cosas. Yo puedo generar un zip con toda la información comprimida. Me meto todos los modelos, me mete todos los documentos, me hace un zip y yo puedo exportarlo. Las comunicaciones, los paneles de BCF, lo mismo. Puedo exportar a BCF en formato Excel o en formato BCF propiamente y abrirlos con un Vincolab o con un BinVision o con cualquier programa que lea BCF, todas las incidencias. Pero también tiene una cosa singular y es que puede crearme un único IFC con las versiones de los modelos que yo quiera federar. Por ejemplo, el problema está en que estas exportaciones tardan en hacerlas el sistema, ¿no? Hay que hacer una petición y puede tardar desde minutos a horas. Entonces, en esta obra en concreto ya teníamos unas cuantas exportaciones generadas. Por ejemplo, esta exportación, que son 157 megas, no es mucho, me está exportando una serie de modelos, voy a ampliar un poco, me está exportando el modelo de iluminación en su fase 3, el modelo radiante en su fase 3, el side beam en fase 3, el saneamiento en fase 6, la 18ª revisión del modelo de arquitectura, la 3ª de mobiliario. O sea, me ha generado un único IFC federado con todos estos modelos y con los vínculos a esa documentación. Entonces, yo me exporto, me descargo este fichero, y me está dando incluso la opción de descargármelos por separado los modelos. No, lo quiero descargar completo. Y tengo un IFC que lo puedo ver con cualquier visor, unos mejores que otros, también os lo adelanto, y sigo teniendo acceso a esa información. Todos los vínculos que yo tenía los sigo teniendo. ¿Vale? No sé si te he contestado. Sí, totalmente, José. O sea que lo que propone es esa información para evitar que se pudiera perder una vez que ya esté en un nivel de madurez que ya se supone que está todo ok, descargárnoslo y guardarlo en algún servidor interno o algo así, en previsión de que pudiera fallar la plataforma, ¿no? Bueno, en previsión de que pudiera fallar o que decías que encuentres otro mejor. Lo que hablábamos al principio de todo, de que de repente hay una actualización de Windows y las cosas dejan de fallar.
A veces no hace falta una actualización de Windows, hace falta enamorarse de un nuevo descubrimiento, un nuevo programa que dices, ¡uf! Esto es exactamente lo que yo quería, me encanta el interface, hace todo lo que yo quiero, me quiero pasar de un sitio a otro. O en la fase de proyecto, que es otra cosa que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Hay un promotor que inicia la obra, contrata el proyecto, contrata la constructora, se hace todo, pero luego ese inmueble se vende a un tercero o un cuarto y ese gestor al que compra el inmueble quiere llevar su gestión de activo desde otro sitio. Pues no pasa nada, aquí tienes todo para que yo te lo pueda pasar y tú lo hagas desde otro programa. José Emilio, que eso no significa que deje de operar bajo el estándar de la ISO 19650, que a mí sí me gustaría que quedara bueno, bastante claro que el trabajar con estos 4 estados que marcabas no quiere decir trabajar con 4, entre comillas, carpetas dentro de una única aplicación, sino que son 4 estados en los que la información está distribuida donde sea, con las condiciones que marca la ISO, pero las nubes. efectivamente, que no hay una única localización para toda la información y no hay una única, no tiene por qué ser la misma plataforma en todo el ciclo de vida del activo. O sea, yo puedo tener una nube para mi work in progress del proyecto, después ese work in progress unirlo a una nube del promotor y después ese promotor pasarlo todo a una nube del gestor de la infraestructura o de lo que sea. Que no es... que hay que ir un poquito más allá de la concepción de carpeta en el ordenador. Exacto. En condiciones normales nosotros trabajamos, nuestro work in progress lo trabajamos en Dropbox, la versión de aprobado lo tenemos en Google Drive y el publicado lo solemos tener en VSync. O sea, lo que a mí sí me llama, o sea, me preocupa, es una parte en la que le he dado bastantes vueltas a la cabeza, es en la parte del flujo de aprobación, el flujo ese de trabajo, porque, claro, si estás dentro de una plataforma es muy sencillo. Hay plataformas que te hacen muy sencillo establecer esos controles de aprobación que permiten que la información pase de un estado a otro. Pero no se complejiza bastante cuando trabajamos con distintos contenedores que están dentro del mismo estado y queremos hacer esos flujos de aprobación. En principio, no. Para eso Google Drive es mucho mejor que Dropbox, porque Google Drive es muchísimo más flexible a la hora de conceder permisos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, es que el compartido es, si compartido y publicado están en Google Drive, que en algunos proyectos es así, el work in progress está donde te la gana. Cada uno trabaja como si es tu disco duro. El compartido tiene unas subcarpetas para cada uno de los agentes. Cada uno de esos agentes solo ve su carpeta y puede escribir ahí. No ve las carpetas de los demás. Entonces, el responsable del proyecto, por supuesto, ve todas las carpetas, ve lo que la gente va depositando, ¿no? Lo primero que yo hago es prohibir los mails, aparte que ficheros de 160 megas no los mandas por un mail. Como mucho el recurso del WeTransfer, pero yo también prefiero que no. Tenemos una carpeta compartida, accedes y lo dejas ahí, lo depositas ahí. Entonces, ese responsable ve si ese fichero está bien o está mal, lo devuelve. Si está bien, lo pasa a compartido, a publicado. Y en publicado la estructura de carpeta es completamente distinta. Nosotros ya no la tenemos por disciplinas, no la tenemos por agentes, sino que tenemos por formatos. Entonces, aquí están todos los IFCs, aquí están todos los PDFs, aquí están todos los RWDs. Con lo cual es un proceso de validación o de aprobación implícito. Cuando el responsable pasa el documento. Digo esto porque a veces hablamos de procesos de aprobación y procesos de flujos de trabajo o flujos de la información y pensamos que son cosas muy elaboradas. Instancia y efectivamente, y que no es así, que simplemente el hecho de que el responsable recoja la documentación, la información en una carpeta y la traslade a otra, está de forma implícita dando aprobación al documento que hace llegar ahí. Porque como solo lo puede hacer él, efectivamente, solo el responsable tiene capacidad para escribir en publicado, porque en publicado todo el mundo puede leer. Todo el mundo tiene derecho a ver cuál es el modelo de arquitectura. Si tengo que calcular la estructura, necesito saber cuál es el modelo de arquitectura. Puedo leer, pero solamente el responsable puede escribir. Entonces, simplemente controlando esos flujos de accesos, estás generando ya... Sí, estás generando ese flujo de información. La información va pasando por los distintos estados y los estados de aprobación son implícitos en la responsabilidad del que hace la
el desplazamiento de esa información. Lo cual es un trámite muchísimo más sencillo que algunas plataformas de las que se están Sí, hombre, hombre, firmas. a ver, que está muy bien que te llegue el aviso de que tienes que aprobar 50 archivos, pero que también es, o sea, es exactamente lo mismo que si tienes la disciplina de entrar en la carpeta, ves que hay archivos nuevos y los mueves. O sea, tampoco es que a veces nos complicamos o creemos que hay herramientas que nos solucionan la vida porque tienen un montón de opciones y resulta que esas opciones lo único que están es complejizando actividades de lo más comunes. Yo tengo la teoría de que últimamente hay demasiada gente teórica trabajando en esto y nos van a complicar la vida mucho. O sea, los que hacen estándares, los que hacen normas deberían estar picando en la mina antes de ponerse a escribir. Porque hay mucho borrador y mucha publicación que me está llegando últimamente y dices, esto no lo ha hecho nadie. O sea, ha sido una mente muy sesuda, muy razonada, todo lo que tú quieras, pero no lo ha hecho nadie. Con poquito barro en las botas. ¿Cuál? Sí, con poquito barro en las botas, José Miguel. Sí. Yo sí que les digo nombres y apellidos, pero vamos, recientemente me ha llegado una propuesta para ferrocarriles que he dicho, esto no lo ha hecho nadie que trabaje con ello. O sea, va a llevar más tiempo ordenar la documentación que generarla. Una pregunta, ¿la entidad tenía 3 letras o 5? No conteste. Pero sí es cierto que desde la oficina se ve todo mucho más limpio. Estás abriendo una puerta peligrosa, José Emilio. No vayamos por ahí. Aprovecho para preguntarte alguna cuestión que plantean en el chat, aunque no sé por qué no la planteamos a micro abierto, que aquí tampoco nos vamos a comer a nadie. Una cuestión que hacían con referencia a BIMSync, que decían que entiende el que pregunta, Ángel, que el documento queda asociado al GUID del elemento del modelo y que cuando se vuelva a cargar el modelo en una nueva versión sigue el documento de la ficha técnica vinculado. Sí. Pues, claro, parece lógico que el único elemento que identifica de forma unívoca al elemento de IFC es el GUID. Sí, pero para los autodisqueros, para los reviteros, hacer la salvedad de que cuando exportan a IFC, que parece que la gente en Revit no está muy acostumbrada a exportar a IFC, cuando exportan a IFC tienen que marcar la casilla de conservar, almacenar el GIF, porque a diferencia de otros programas, tanto el plan como Archicad, el GIF lo crean en cuanto se crea el elemento, se crea el GIF, Autodesk genera ese parámetro, ese valor lo genera solo al momento de exportar. Entonces, cuestión, por cierto, que no tiene ningún sentido. Ya, total. Entonces si no deja de ser único. ¿Cuál? No, Rogelio, no deja de ser único porque es único en el IFC y es único en el RVT, pero no es el mismo. Claro, entonces no es único. Entonces, si no marcas la casilla de almacenar el GIF, cuando vuelves a exportar la siguiente versión, te genera de nuevo los GIFs. Nos ocurre parecido con Istran también. Istran genera unos GIFs basados en el geoposicionamiento de los elementos. Y entonces, cuando desplazas un puente un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, de repente te ha cambiado todos los GIFs de ese puente. Bueno, casi nada. Sí, pues os digo que puede ser una gran cagada. A la hora de hacer interoperable la plataforma con otras, ¿cómo es de abierta para en tiempo real tratar de conectarse, pues no sé, con RP o con alguna herramienta? Se conecta en tiempo real, podría enseñaroslo, porque lo tengo también abierto aquí, se conecta en tiempo real con Revit. Los cambios que estés haciendo en Revit o las incidencias directamente se ven en Revit. Se conecta con Navisworks, se conecta con Solibri, se conecta con Bing Collab, se conecta con Power BI, que es muy interesante porque genera un montón de un panel de control con un montón de gráficas y un montón de indicadores que extrae automáticamente de los modelos, ¿no? Porque al final los modelos que tienen sobre todo esa información. ¿Con quién más se conecta? Hablaste antes de Bing Collab, supongo que a través del BCF que genera, ¿no? Sí, el BCF Connector. Una cuestión, ¿puedo preguntar? Por supuesto. O comentar. Hablamos relacionado con el sitio donde almacenas los temidos carpetas y archivos, ¿no? Sí. Hagas referencia a Dropbox, a OneDrive o a cualquier otro sistema. ¿Nos genera, o por lo menos a mí creo que me podría llegar a generar un poco de ansiedad saber, dónde no están los archivos, que no sabemos exactamente dónde están, en función del
pues los contratos de confidencialidad que tengáis en esa obra en concreto o lo que sea. Y también otro por la LOPD, que creo que en principio hay que tener esa trazabilidad de cada uno de los archivos donde están. Y otro, que lo que relacionáis con el tema de la obsolescencia programada, quiero decir, hoy te doy un servicio y mañana a lo mejor no, o cambio las condiciones de hoy para mañana y ahora pues donde teníamos acceso ahora no tenemos, o donde había tantos gigas ahora tienes menos. No sé al respecto qué os parece. Yo, mientras no tengas el servidor en OVH... Claro, yo entiendo que lo mejor es tener nuestro propio servidor, o tendríamos, digo pero yo, tienes que gestionarlo, tienes que asegurarlo, tienes que mantenerlo, tienes que... Yo esa parte... Por algo están los informáticos, a ver si me entiendes. Pero si tú no eres de sistemas. Tú no eres de sistemas. Yo me adapto. Pero los servidores que tienes en tu oficina también arden, ¿no? Con más frecuencia, fíjate. No, sí. A nivel, también os digo, a nivel de tranquilidad mía, está claro que yo ahora mismo la página web del grupo de investigación la tengo en un servidor externo. Así en VH, en Francia. No sé, está en Azure, de Microsoft. Ahora mismo está en Azure. Y antes la tenía un servidor que tenían en el despacho, pero claro, alguien de la limpieza me quitaba el enchufe y el servidor web se quedaba sin funcionar. Y eso no pasaba ahí el aspirador. Es que ella no podía enchufar el aspirador. Claro, efectivamente. Pero me ha pasado, es decir, eso me ha pasado. Y por eso decidí cambiarlo de sitio. Pero hombre, si no había nadie trabajando, ¿para qué tenías el ordenador allí enchufado? Me lo has quitado de la boca, que es lo que dice mi mujer siempre. Sí. Pues eso sí. Yo eso creo que es una de las cuestiones que primero digo cuando entra alguien en el despacho. Mira, el ordenador no lo apagues nunca. Claro, si no apagas el tuyo, entiendes enseguida que los otros no tienes que apagarlos. Claro. De todas formas, sí es interesante tanto esa gobernanza de datos de la que habla Rogelio muchas veces, que nosotros en un momento dado, como ha dicho José Emilio, podemos decidir cambiar de proveedor o podemos cambiar de herramienta. Si nos permite la herramienta hacer la exportación, pues hombre, mal que bien, doy por hecho que no vamos a poder exportar todas las relaciones que hemos establecido entre las distintas entre los distintos elementos. Sí puedes. Claro, pero después el tratar de recuperarlas, esas relaciones en otra plataforma, ya será problema de la otra plataforma. Sí, pero bueno, en este caso, todo lo que te está añadiendo son líneas de texto en el IFC. El IFC es un fichero de texto. Ya, con lo cual podrías perfectamente recomponer. Lo abres con Word, dices buscar y reemplazar, donde ponga https no sé qué, pon C2 puntos, directorio. Que la posibilidad la tienes, con lo cual será una cuestión de mayor o menor agilidad a la hora de hacerlo, pero vamos, que a mí sí esa parte sí me parece fundamental. Porque efectivamente, Juan Luis, si de repente quiero moverlo a un servidor propio, pues tener la posibilidad de... Es que no es tanto que tú quieras moverlo, es que es muy fácil que te lo exijan. Porque al final tú estás trabajando donde a ti te resulta más cómodo, pero el cliente lo va a querer después tener en su propio servidor, porque estamos dando una idea. José Emilio, pero es que piensa que aquí también hay clientes. Claro. Bueno, porque es de que instituciones penitenciarias, una autoridad aeroportuaria, no va a dejar que tengas los datos suyos en cualquier lado. Entonces te va a pedir que se lo entregues para que realmente ellos conserven esa información y sigan dándole vida a todos esos datos y sigan alimentando. Es más, la propia ISO dice que... De opinión es una cuestión de necesidad obligatoria de que trasladar los datos. La propia ISO dice que el promotor recibirá el producto final. Sí, por eso dice que el entorno debía montarlo el propio cliente. De forma bueno, eso, fíjate que ¿no? es una cuestión que a mí sí me ha llamado mucho la atención. Siempre que haya que explicar por qué es el propietario quien debe ser el encargado de eso. Si la ISO dice más, dice que debe tener montado o que recomienda que tenga montado el CDE antes de empezar la licitación del proyecto. Está bien. Porque, si eres tú el que va a recibirlo... A mí eso me parece bien. Eso lo veo viable, o sea, cuando estamos hablando, que parece que BIM siempre está en los aeropuertos, ferrocarriles, estaciones, grandes obras. Ahora, el típico, reforma de local para bar.
vivienda unifamiliar en no sé dónde, e incluso promotoras que no sean una super promotora de estas de 300 viviendas al día, la típica promotora que se hace un edificio de 20 viviendas por año, pues no sé yo cómo va a mantener. José, pero yo creo que tiene todo el sentido ahí también. ¿Qué pasa? Que ahí no será la promotora directamente quien lo haga, pero tú como técnico que te está aconsejando, que te está dando servicio a la promotora, tendrás que hacerle ver cuál es la importancia de mantener esos datos y, en su caso, ser tú quien gestione esa infraestructura, pero siempre, digamos, en nombre de la promotora. Pero incluso promotoras pequeñas, nosotros estamos teniendo, digamos, ciertos éxitos, alguna promoción pequeña, porque donde en un chalet unifamiliar, pues no. Pero incluso en una promoción pequeña de 13 viviendas que tenemos ahora mismo, resulta que el último mes o los últimos 2 meses, los transportistas hablan de la última milla como la complicada. Bueno, pues el último mes, ese complicado es donde empiezan a surgir problemas, reparaciones, reclamaciones de los clientes, incidencias. Y en ese momento es cuando toda esta plataforma cobra más valor que en toda la construcción de 18 meses. Porque te está permitiendo tener trazabilidad de todo tipo de comunicaciones y de todo tipo de incidencias. Cuándo se ha asignado, cuándo se ha reparado, dónde se ha producido, exactamente en qué ventana, ¿no? Tener el modelo 3D para poder visualizar o reflejar esas incidencias. O sea, incluso en esas promociones pequeñas se está poniendo en valor. Hay que conocerlo, si lo que no conoces luego al final no lo utilizas. Rafa está entregando este fin de semana una obrita. Me imagino que ves esto como ciencia ficción, ¿no, Rafa? Si llega, si llega. Bueno, si llega, que ya sabemos que no va a llegar. Bueno, veo muchas cosas. Bueno, yo lo que veo como ciencia ficción es que Rafa active el micro a la primera alguna vez. Pero por lo demás... Lo digo porque... Decía que el entorno de datos común es como el sentido común. Se presupone. No, que es el menos común de los sentidos, o en nuestro caso, en nuestra obra, el menos común de los entornos de trabajo, porque cada empresa tenemos el nuestro y después tiene que haber se supone que tiene que haber un document controller que haga de piedra de Rosetta, pero no lo hay. Entonces, pues bueno. No hay quien controle el control. No quería abrir ese melón, pero realmente es un cambio cultural. El empezar a compartir en un país en el que tradicionalmente hemos entendido que información es poder y que lo que yo sepa me hace imprescindible. Tú lo has dicho, José. Eso es mucho más complicado que cualquier avance tecnológico que queramos. Sí. Cambiar la manera de pensar de una industria tan chapada a la antigua es harto difícil. Sí. No, pero desde el minuto cero, porque tú a ver cómo le haces entender a un proveedor que la oferta que te está enviando la tiene que dejar en una determinada carpeta. Lo primero que va a decir es, coño, si la ve mi competidor, que por mucho que tú le digas que no la va a ver porque no tiene permiso y quien tiene que verla es quien tiene que verla, ¿y si la ve? Y de todos modos que, bueno, en el caso que me aplica no está reflejado, reflejado contractualmente. Entonces, yo no tengo por qué dejar mi información en el CD de nadie. No tendría por qué hacerlo. Lo hago por buena práctica, pero muchos de los compañeros, empresas, no lo hacen. O sea, tenemos nuestros pequeños reductos que no queremos compartir porque eso nos garantiza ser más o menos imprescindibles, ¿no? Entonces, mientras sigamos pensando de esta manera, pues... Lo que es importante no compartir, para mi gusto por lo menos, es la parte del work in progress. Hay que evitar errores. No quiero que la gente... bueno, sí, eso por descontado. Sí, la gente entre en procesos que están sin acabar. Eso por descontado. Eso por contado. Tan mal está gestionado el CD, los múltiples CDs, como que no tenemos no tenemos la certeza de estar trabajando con la documentación correcta a la hora de construir. Toma. Sí. Así de crudo. Entonces, merece un curso de los viernes, ¿no? Merece un curso de los viernes de... No creo que sea ejemplo de nada, ¿eh? ¿Cómo que no? De nada bueno me refiero. De nada bueno me refiero. Es ejemplo. Bueno. Y eso es un problema que nos ha causado
bueno, pues problemas de dinero, efectivamente, de gastar más pasta de la debida. Comenta Marta aquí en el chat que prefiere guardar la documentación en Google Drive, OneDrive o Dropbox. Yo creo que no son, bueno, lo hemos comentado, pero creo que no son excluyentes, porque precisamente esa zona de work in progress personal o propia o del equipo al nivel que sea, podrá estar donde toque. La cuestión será organizar después la zona común en la que todos trabajamos, ¿no, José Miguel? Sí, bueno, nosotros trabajamos sobre todo con Dropbox, pero porque lo teníamos desde antes. Yo prefiero Google Drive. Google Drive me parece muchísimo más permeable y mucho más configurable que Dropbox. Tú en Dropbox compartes una carpeta y la has compartido todas las que cuelgan de abajo. En cambio, en Google Drive puedes hacer muchas más raras. Te comparto esta y luego dos, pero luego te quito de otro lado. Te añado, puedes hacer lo que quieras. Sí, la estructura de permisos es bastante más completa. Y si me permitís, yo estoy muchísimo más contento con la aplicación de Google Drive de la que antes se llamaba FileStream que con el Dropbox. El Dropbox te hace una réplica completa del repositorio, con lo cual si tienes un repositorio de 200 gigas, tienes 200 gigas ocupados en tu disco. FileStream, que ahora es Google Drive otra vez, accedes únicamente a la información. Tú vas navegando por la información en tiempo real. En el momento en que llegas a una carpeta y necesitas pillar un archivo, pillas ese archivo y lo descargas en tu ordenador. Con lo cual, pues con una conexión razonable es muchísimo más eficiente en términos de gestión de espacio de disco y en... Para esa, OneDrive también lo hace. Sí, también te permite ese esquema. Pues son gustos. Llevamos el streaming al extremo. Sí, porque a fin de cuentas, hombre, a ver, piensa, en nuestros ordenadores en el despacho probablemente todos tengamos, pues, bien a gusto 200 gigas libres. Pero pilla, bueno, Rogelio tampoco porque lo tiene cargado de juegos de Steam, pero los que tenemos equipos más modestos, pues eso, en 200 gigas libres puede haberlos. Pero cuando te pillas una, que yo lo he visto y lo habéis visto seguro en alguna obra, al técnico con una Surface que tiene pues 128 gigas de memoria, no tiene sentido que replique todo Dropbox en su plataforma. Ves cosas muy raras como técnicos en obra con una Surface. Sí. No, bueno, a ver, me ha venido a la cabeza inmediatamente Álvaro Sánchez Palma, que trabaja que se mueve con la Surface de un lado para otro. Claro, esas cosas no puedes gestionarlas de otra manera. No es el caso más común, ya te lo digo ahora. No es el más común, pero sería, vamos a ver, a mí me parece mucho más práctico poder ir a obra con una tablet en condiciones en la que tenga yo toda la documentación que necesito, que no ir con una carpeta cargando de un lado para otro. Dicho esto, no lo hago. No lo hago porque no tengo la Surface, pero... Bueno, pero sí que vas con toda la información actualizada. O sea, yo sí voy con la iPad y, por supuesto, lo que estoy buscando es que la última documentación, ese problema de no estar trabajando con el último, eso no. En mis obras no, eso es un suicidio directamente. En mis obras no pasa. Se te puede caer el iPad, pero no puedes ir con documentación obsoleta. Lo dice Rafa muchas veces, todavía nos falta por ver muchos iPads hormigonados. Exactamente. Y mucha de la obra civil de los últimos 10 años está cimentada sobre iPads. O sobre PDAs o tablets de todo pelaje. Espera, que yo no quiero que se me escape José Emilio, porque te dijo antes una cosa que la apunté aquí. Que no le vuelvas a preguntar por Archicad, hombre. No, ni mucho menos. No, decía que no estaba de acuerdo con que eso de la I sea la parte más importante de BIM. Y tienes que explayarte en eso. Pues escribí un artículo hace tiempo sobre esto. A ver, todo el mundo entra en BIM por la M, ¿no? El modelo, que es la parte visual y no sé qué, y de repente ya cuando maduras un poco, cuando ya vas solucionando, alguien te dice, no, que lo importante es la I, lo importante del BIM es la I. Bueno, yo creo que lo importante del BIM es la B. O sea, porque realmente esto no lo hacemos por postureo, no hacemos ningún BIM por tener el modelo. Lo estamos haciendo por construir. Entonces, lo importante es la B. Lo que tenemos que garantizar es que todo este sistema sirve para construir mejor. ¿Qué me está pasando? Yo trabajo con muchas constructoras y con administraciones públicas sobre todo, ¿no? También hago un estudio de arquitectura e ingeniería, pero sobre todo constructoras. Entonces, es que al final todo esto hace un esfuerzo, un desembolso, una inversión en equipos, en formación, en no sé qué, y cuando terminas dices, pues no estoy construyendo mejor que antes. Entonces, no lo estoy haciendo bien. Es como cuando se empezó hace 25 años con la ISO 9000,
que todos los constructores tenían que seguir la ISO 9001 de calidad y no se están haciendo las cosas con más calidad, solo con más papeles. Entonces, hay una cosa José que me Emilio, gustó. pero la ISO 9001 no te garantiza que vayas a hacer las cosas con mejor calidad. No. Te garantiza que las vas a hacer siempre con la misma calidad, sea buena o mala. Sí, bueno, lo único que te garantiza es que vas a trabajar más. O sea, a las constructoras lo que le han garantizado es que están trabajando más y están empezando a entender que esto del BIM solamente supone más trabajo, no un beneficio a cambio. Entonces, hay una frase que el otro día vi que me gustó, que era que esto hace falta más disciplina, no más trabajo. O sea, el BIM lo único que necesitamos es un poquito más de disciplina, no más trabajo. Si estamos trabajando más es que no lo estamos haciendo bien. Por eso decía que lo importante no es la I, lo importante es la B, que no perdamos de vista, porque parece que entre los grupos de usuarios, como somos muy frikis, nos gusta mucho esto del BIM, parece que lo importante es el modelo. No, leches, el modelo es una cosa que si no los que creemos en Matrix, pues le damos importancia, pero los que sabemos que la realidad está ahí, lo importante es la B, es el building. Para mí. Sí, a fin de cuentas es como el que dice que arquitectura también puede ser en papel. O sea, si no la construyes, pues hombre, será muy bonita, pero todavía no es arquitectura. En este caso, si no lo construyes, de poco te va a valer tener un modelo precioso. Vengo aquí más. Bueno, pues no sé, si no vais a aprovechar más la posibilidad de... Yo no quiero entrar... Yo quería preguntar si se puede. Ahí está, sí, no te veía, Alberto, disculpa. ¿Puedo, Emilio? Sí, no, sí. A ver, que yo lo que trato es de rellenar el hueco. Yo estaba buscando la forma de levantar la mano y no la he encontrado. Nada, hombre, pero vamos a ver, está muy bien la formalidad de ir levantando la mano y demás, pero que tampoco somos 300 para eso. Que abrimos micro y preguntamos y tan contentos. Bueno, saludos a todos y sobre todo a José Emilio. Felicidades por la exposición, pero me gustaría que me aclarases una pequeña cosita. Has mostrado una imagen de la PAS 1192 en cuanto a la gestión de flujos entre los repositorios del CDE y el paso de la zona compartida a la zona publicada deja bien claro que es para aquellos documentos que sirven para licitar o para construir. Por la exposición que has hecho, yo creo que has llegado a insinuar que los documentos que van, por ejemplo, para una reunión de coordinación ya los pones en la zona publicada. Yo he trabajado con gente que funciona de las dos maneras. Hay quien prefiere tener dos tipos de carpetas en la zona de compartidos, uno para la recepción de documentos validados por quien los sube, pero todavía no validados por el que hace de coordinador de todo el conjunto, y quién es el que los traslada de ahí a otro tipo de repositorios, pero dentro de la misma zona de compartidos, para estar a disposición de todos los demás. Es decir, dentro de compartido habría dos tipos de carpetas, las de entrega y las de compartición real, y luego en la zona de publicados solo estarían aquellos que han sufrido una revisión mayor, digamos, pues cuando se visa un documento o el modelo que ha servido y ha visado. Y también he trabajado con otros en los que cualquier cosa que ya vaya a estar compartida para los demás y haya sido autorizada por el equipo de trabajo, hasta una biblioteca, por ejemplo, de contenidos, directamente ya la ponen en publicado. Yo quizás soy más partidario que publicado vaya solamente lo oficial desde el sentido de que ha tenido un control mayor como ese visado, y que en compartido se queden aquellas cosas que han sido revisadas por el equipo de trabajo y que están a disposición de todos, eso sí, una vez filtradas por ese coordinador de la información. Me gustaría que me aclarases cuál es el flujo que tú estabas defendiendo y qué te parece el otro. A ver, yo estoy defendiendo el contrario. Estoy defendiendo que en publicado esté todo aquello que realmente es público para todo el mundo. No solamente las entregas. Dentro de publicado, a su vez, tú puedes fraccionarlo y decir, esto es la parte de trabajo. O sea, tú lo que me estás diciendo es que estás duplicando compartido y yo lo que digo es duplicar publicado. Hay una parte que son entregas oficiales porque conviene saber que, aunque el modelo de arquitectura guay, el último, es el de hoy, pero ojo, que el que se entregó en el proyecto básico era otro. Y conviene tener ese modelo, esa foto fija de la entrega también en el publicado. Entonces, las bibliotecas que tú me estás diciendo, pues
Puede ser, puede no. Lo que nosotros sí que tenemos publicado, aparte de esas entregas y de todos los documentos que tienen esa autorización, los documentos de partida. O sea, un estudio geotécnico, una vez que ya se ha hecho, dice, vale, es de la parcela, está bien, nos ha dado los resultados que sea, se pone publicado para que todo el mundo pueda acceder. Luego el que venga a calcular la estructura, el que venga a hacer el presupuesto, no sé qué, que tenga ese estudio geotécnico, ese levantamiento topográfico, todos. Entonces, eso no son entregas, es una documentación autorizada para uso público. Si tú me dices, no, yo hago publicado solamente lo que son las entregas y duplico la parte de compartido. Bueno, pues no deja de ser lo mismo. Es como que al final echamos en falta algo entre compartido y publicado. Y estás usando el compartido para esas reuniones de coordinación. Bueno, depende de la estructura del proyecto, del tamaño del proyecto, de la cantidad de agentes que participen, de si hay coordinadores o no hay coordinadores de disciplinas. De esas historias vas a poder configurarlo de una manera u otra. En cualquier caso, para esas reuniones de coordinación, las que hay que discutir sobre algo, hay que discutir sobre algo que esté ya aprobado. No vamos a discutir sobre un documento que tú no has aprobado y has pasado a compartido, o sobre un documento en el que no pueden verlo los demás. O sea, yo no puedo ir a una reunión de coordinación a que los demás no han visto ese documento. Creo. Gracias por tu respuesta. Yo lo que pasa es que pienso que a publicado va todo aquello que también revisa el cliente. Y, por ejemplo, sí, en un caso de un proyecto básico, de un proyecto de ejecución, lo ha revisado el cliente, mientras que una entrega que es simplemente para una reunión de coordinación, quizás no lo haya revisado el cliente, sino aquella persona a la que el cliente ha encargado que coordine aquello. ¿No tendría quizá más sentido? Estoy intentando compartiros. Mira, en compartido está el cliente también. Es que si el entorno común de datos lo ha montado el cliente y lo está pidiendo el cliente, es normal que tenga acceso a esa información y que a lo mejor no dé por bueno, no autorice la utilización de cosas que no estén, que no haya superado su aprobación. Esto es configurable 100%. O sea, el cliente aparece aquí aportando unos datos previos, aportando ese catastral, ese topográfico, ese geotécnico, ese lo que sea, aparece al principio de todo. Sí, no, si el cliente está en todo el círculo verde. Pero vuelve a aparecer aquí y vuelve a aparecer aquí. ¿No? Dentro de todo el contorno verde yo entiendo que está el cliente, cosa que no he entendido nunca en el Work in Progress, porque al cliente a lo mejor no le interesa el desarrollo de esos trabajos profesionales. El rosita no está en el Work in Progress, el rosita solo está en el amarillo y en el verde. Exacto, bueno, en el amarillo y en el verde y en el naranja, evidentemente. Ahora que mencionáis el naranja... bueno, naranja, amarillo, depende de la resolución de la pantalla. Sí, pero no es por el color, es por el... ¿Qué misión cumple el archivado? Yo ese es el que no acabo de entender qué papel juega. Bueno, pues también es configurable y también es interpretable. ¿Qué cosas van a archivado? Pues van archivados aquella documentación que va a pasar a la siguiente fase, por ejemplo. También nosotros metemos en archivado aquellas versiones que han quedado obsoletas, ¿no? A veces te están pidiendo un proyecto que tenga 5 plantas y luego resulta que solo tiene que tener 4 porque se pasa de presupuesto. Entonces, eso no es una versión, perdón, no es una revisión. Eso sería una versión. Y esa versión se va archivado porque igual resulta que dentro de 3 meses hay que volver a ella, ¿no? Entonces, nosotros en archivado lo que estamos metiendo es, por un lado, la información que ya cambia de fase, se entrega al cliente final y aquellas versiones obsoletas que son susceptibles de volver en el futuro como fantasmas, ¿no? Ajá, gracias. Bueno, en ese sentido, lo que dice la ISO, la 19650, es que ahí deberá estar toda documentación que permita llevar registro del proceso que ha vivido la información. Con lo cual, entiendo que cualquier documento desechado debería acabar ahí, llegase desde donde llegase, ¿no? Sí.
Bueno, siempre que haya sufrido, siempre que haya supuesto una modificación en el... Bueno, claro, a ver, evidentemente entiendo que del work in progress no vas a mandar nada. Claro, estás haciendo un documento desechado, lo que yo decía, ¿no? Es decir, de repente estás en un proyecto de 5 plantas y dicen, no tenemos presupuesto para tanto, hay que hacerlo de 4. Ese proyecto de 5 plantas ha quedado desechado. Entonces, y has empezado a trabajar con un proyecto de 4 plantas porque el cliente lo ha desechado. Ese es el que estoy diciendo que se va a archivado y que es una versión, no una revisión. Efectivamente, es una versión. Yo sobre todo entiendo esa parte como la parte en la que poder en un momento dado ir a ver por qué las cosas han sido de una determinada manera. O sea, Sí. Cuando has cambiado esa versión, pues ¿por qué la has cambiado? Te vas a ir a... Tendría que tener el registro de qué ha pasado y por qué. Pero bueno. Sí, son importantes, ¿no? Porque si no serían revisiones. Ahí entramos en el juego de cuándo es una revisión y cuándo es una versión. O sea, una revisión... Claro, es que si no, además, si metes todas las revisiones, tendrías un archivo inmanejable. No, bueno, pero todas las revisiones quiero decir que si antes el baño era de 6 metros y ahora es de 7, eso es una revisión, no tiene más misterio. Si antes estabas haciendo un proyecto de 14 viviendas y ahora es de 12, yo creo que eso ya es una versión, perdón, sí, es una versión, no una revisión. Entiendo. Bueno, me gustaría ahora abrir debate con algo que me ha ocurrido a nivel de implantación en un organismo público, entorno CDE. A ver lo que opina José a este respecto. ¿Dónde hay? Qué miedo me das, Abel. ¿Eh? Qué miedo me das. No. Es un tema además muy interesante para abrir debate entre todos. Una documentación que es la que genera el contrato, que es un único documento en PDF de 1500 páginas firmado digitalmente que se mete dentro del CDE, y luego un modelo que se aporta, en donde hemos podido comprobar que el modelo no reúne los requisitos de calidad y de fiabilidad, lo más importante, que para que pueda ser gestionado con el CDE de una manera eficiente. Por tanto, tengo un CDE que la administración se ha gastado un huevo, con 100 licencias, ya podéis imaginaros de qué plataforma estoy hablando, donde tenemos un modelo que no vale un duro y donde tenemos un documento contractual que son 1500 folios infumable porque no se puede ni mover en el ordenador, y que es el que genera la relación contractual. Ahora con eso lo mezclamos todo y se abre el debate. No, pero explica, ¿qué es ese documento de 1500 páginas que estás diciendo? ¿Es un BEP? Pues, ¿Un contrato? ese documento contiene el proyecto, el presupuesto, las memorias, los planos, absolutamente todo. Ese documento es un CD en sí mismo, ¿no? Es un proyecto. Es lo que hasta antes de ayer se llamaba proyecto, un PDF con la memoria, los planos, el presupuesto, el pliego. Todo. Y lo que contractualmente nos obligaron a entregar en alguna ocasión. O sea, hasta hace poco se llamaba proyecto. Con páginas numeradas correlativamente, y si modificabas la memoria y había que meter una página nueva, había que modificar la numeración de todo. Pero ¿qué haces con eso, José? Rogelio guarda muy buen recuerdo de Cartagena al respecto. Exactamente. A ver, en todos los pliegos nosotros metemos una condición que seguro que metéis vosotros, que a lo mejor ni la habéis dado cuenta, que es la de prevalencia de los documentos. ¿Qué prevalece sobre cuál? Entonces, en caso de contradicción o de incongruencias, prevalece el presupuesto sobre la memoria sobre los planos, el detalle más grande sobre el más pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, si hay incongruencias, lo que tendrás que decidir es cuál es el que vale. Que a lo mejor están todos mal, ¿eh? Que hay incongruencias no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal, puede que esto esté mal. El plano es el que manda, pero hay un modelo con el que tiene que trabajar la parte de mantenimiento para facilities, y tienen un modelo del que no es fiable. Eso del plano es el que manda, entiendo que es un plano que no ha salido del modelo, porque si el plano sale del modelo, modelo es el que manda. Sí ha salido, pero ha sido retocado, que es una cosa que a mí no me gusta. Ha sido retocado ya no es el que sale, y ha sido... Con lo cual ya no es el que sale, Manuel. Correcto. ¿Qué cosas hacéis los de Revit, tío? Dilo, Rogelio. Eso con las chicas no pasa. Es un debate de abogados, no es un debate nuestro. O el plan no deja cambiar las cotas. Manuel, yo desde luego en el momento en que has dicho un documento de 1500 páginas, lo primero que me ha venido a la cabeza es abogados frotándose las manos. Sí. Totalmente. Claro, es que
Gestiona tú un documento de 1500 páginas y trata de que haya... Pues esos son los documentos que te genera CIPE y no quiero tampoco abrir otro debate. No abras esa puerta, no abras esa puerta. Por eso digo que CIPE te genera una memoria de 1500 páginas. Para una cubierta de 3 aguas metálica de Sí, lo más como chorra metan la del mundo, hipótesis, como metan la hipótesis, totalmente. me he dejado sin memoria el ordenador sacando los esfuerzos. Vosotros pensad que es más fácil de rebatir, un argumento de 2 líneas o un libro de 25.000 páginas. 25.000. Tienes Pues 25.000 razones. En fin. Manuel, que nada, que lo de las 1500 páginas y el Navisworks que lo pillen los abogados. Pero, Manuel, la verdad es que necesitas 100 licencias para montar una memoria de 1500 páginas. ¿Cuál es la queja? No la entiendo. No, la queja, Rogelio, es muy sencillo. Tú tienes una documentación que a ti tienes dos tipos de archivos. Uno es el modelo digital, nativo, que te lo aportan. Te aportan también el IFC y te aportan una documentación en PDF en donde el modelo físico no se corresponde con lo que a ti te han aportado en esos PDF. Y es lo que hemos estado hablando. Han sido retocados, evidentemente, y maquetados en AutoCAD. Para la hora de... Entonces, ya fíjate que al margen de la cuestión eso concreta de cómo ha sido la vida del archivo, yo creo que precisamente el utilizar un entorno común de datos, una de las cuestiones que te permitiría sería ver quién ha sido el responsable de que eso llegue ahí. Entonces, si hay un procedimiento en el que tú fijas que la información tiene un camino que seguir y tiene unos elementos, unas puertas por las que pasar, coño, ya pones nombre y apellidos al que ha permitido semejante aberración. Y después será cuestión de resolver cómo se enfoca, pero por lo menos ya sabes que eso ha sido así porque alguien ha dicho que esa documentación es válida. Cuando organizamos aquí por eso fue el primero o el segundo concurso internacional BIM, la presentación la hizo el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, y anteriormente había sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia, no sé qué, y cuando le intentábamos hacer ver, claro, él se empolló mucho en un discurso de 10 minutos sobre el BIM que alguien le habría escrito, pero cuando salíamos el tío nos dijo, si yo hubiese tenido esto en mi época de juez, hubiese sido la leche, porque en vez de dar responsabilidades solidarias a todo el mundo, hubiese condenado, sabiendo que hay trazabilidad, hubiese condenado con mayor acierto. O sea, él, siendo juez, lo veía como un mundo de oportunidades para hacer mayor justicia, entre comillas, o mejor justicia. Pero precisamente el mundo de oportunidades para delimitar de forma más clara las responsabilidades es el que en muchos casos hace que no sea tan atractivo, porque más de uno dirá, ¿cómo? ¿Que yo voy a tener que hacerme responsable de que esto sea así? Vamos. Sí, por eso lo que tú decías de disciplina y trabajo me parece de lo más razonable. Ahí hay también un montón de artículos que hablan sobre el tema de las responsabilidades en los trabajos colaborativos, ¿no? La responsabilidad solidaria en los trabajos colaborativos. ¿Esto es colaborativo? ¿Realmente es colaborativo? ¿Estamos trabajando todos? ¿Somos todos responsables? ¿O unos más que otros? ¿No? ¿O somos unos más responsables que otros? Bueno, yo entiendo que siempre tiene que haber alguien que es más responsable que otro. Que va a poner la firma y va a cobrar más que los demás. Efectivamente. O sea, como decía Peter Parker, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Lo dices por los honorarios, lo del gran poder? No por los honorarios. Vamos a ver, los honorarios justifican efectivamente esa mayor responsabilidad. Pero lo que tengo claro es que yo no puedo tener la misma carga de responsabilidad si no tengo la misma carga, el mismo beneficio al respecto. ¿Por qué Pablo Isla cobra lo que cobra por sueldo y un jefe de tienda en Zara cobra lo que cobra? Pues porque la responsabilidad de uno y del otro no son comparables. El chiste de haber estudiado Petrofilla. Haber estudiado, efectivamente. Eso me dicen todos los... Bueno, pero es que lo curioso, José Emilio, es que el encargado de tienda también igual es economista como Pablo Isla. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que a lo que Manuel se refiere es que necesitamos un sistema que audite qué cantidad de información publicada es directamente proporcional al modelo, igual que hacen ya algunos... No, tío, para eso hay un responsable. Bueno, sí, hay un responsable, pero el responsable puede apoyarse en herramientas que le permitan... No voy por ahí, lo habéis dicho antes, es mucho más sencillo. Si os paráis a pensar, lo que ha dicho José Emilio es totalmente cierto. Aquí hay unas señoras que escriben unas leyes
y hay otros que tenemos que cumplirla, y los que la redactan no se han manchado, como decía Evelio, las botas de barro. El problema que la normativa o la ley de contratos del Estado que marca que esto tenga que ser así, no se está modificando. ¿Lo veis lo que os digo? Entonces obliga a la administración a pedir una documentación que se ha quedado obsoleta, que no tiene sentido. Entonces, por aquí tiene que empezar el cambio. Si lo he dicho antes, José, perfectamente. Acabamos de ver una licitación que pide 7 cajas en carpetas. Y el proyecto Papel Cero, Rogelio, y el proyecto Papel Cero, que nos obligaba a Europa, ¿dónde está ese proyecto? Bueno, que aquí tenemos una licitación que el otro día fui a protestar porque dice, no, y además había un artículo en el que dice, y para justificar la sostenibilidad ambiental tiene que imprimirse en papel vegetal. Dice, hostias, para justificar la sostenibilidad, pídeme el PDF, no el papel, coño. Pues no, pues había que entregarlo en papel vegetal. O en papel reciclado. Sí, papel reciclado. Papel reciclado. Lo de vegetal fue muy bueno, quedó muy bien, ¿eh? No, sostenibilidad, papel vegetal, había... Vamos a ver. Buenísimo. Papel reciclado. Los que hemos trabajado con una excelencia como el arquitecto, lo diré, joder, se me ha ido el nombre. Hay personas que pueden dibujar todavía en papel, a lápiz. Un tal Moneo. Moneo, correcto. Moneo tuve yo la oportunidad de hacer algo en Mérida, en la ampliación del Museo Nacional Arqueológico, y cuando yo me dieron el proyecto y vi el básico que estaba hecho en papel, a lápiz y escaneado en PDF, yo me quedé muerto. Y ponía Rafael Moneo arriba, era el único, claro. Luego se rodea de un ejército de subcontratistas que le calculan esto, le calculan lo otro y tal, pero es lo que dice Emilio, José Emilio, que estoy de acuerdo con él. El proyecto, tiene que haber un proyecto. El cómo lo hagas después es que depende de quién sea. ¿Me entiendes? Este señor se puede permitir el lujo de hacerlo a lápiz y le pagan un huevo por eso, además. O sea que tanto bien, y al final Emilio lo que dice de la B, pues fijaros que tiene razón y cobra, es que es la realidad, ¿eh? Hay que construirlo. Claro. Sí, bueno, eso siempre ha sido así, ¿no? O sea, el único proyecto bueno es el que está construido. Oye, yo nunca he venido a una reunión de estas vuestras, pero al final ¿hay vino español o hay algo? Hay unas cervezas abajo en el bar, pero lo único que está en la Quintana es José Carlos, con lo cual me parece que va a ser... Pero en las presenciales sí que hay comida previa, charla y cervezas posteriores. De hecho, has cogido mala época. Has pillado la peor época. Decía Miguel Morea cuando se enteró de que teníamos comida previa que no venía. Que esto parecía que se lo habíamos hecho a propósito. Pero sí, de hecho a mí la parte que más me gusta es precisamente la comida anterior y las cervezas posteriores.